Buenas tardes, yo soy la doctora Paola Pinto del Instituto Nacional de Salud del Niño y en esta oportunidad voy a presentarles el manejo de la diabetes mellitus en situaciones especiales. Dentro de las situaciones especiales que voy a abordar es cómo se manejan los niños diabéticos cuando tienen alguna enfermedad, cuando van a ser operados, cuando tienen un viaje o cuando van de excursión o se van de paseo. Comenzaremos por hablar de cómo se maneja la diabetes en los días de enfermedad, ¿no? La población pediátrica, como sabemos, es la más susceptible de enfermarse con frecuencia. Generalmente son infecciones virales leves, pero sobre todo en la época escolar son muy frecuentes y esto genera de por sí zozobra en los padres y en mayor razón cuando se tiene un niño diabético. Los niños que tienen diabetes que está controlada van a enfermar de vez en cuando, como cualquier otro niño, y tenemos que saber cómo afrontar los periodos de hipo o hiperglicemia. Pero los niños diabéticos que tienen un pobre control metabólico sí pueden tener alterada su función inmunológica. Tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones y demoran más en recuperarse. Un estudio publicado en el Pediatric Diabetes del 2005 justamente nos habla de que los niños con pobre control metabólico se encontró concentraciones bajas de IgG y hay una reducción en los niveles de la proteína 4 del complemento, ¿no? Entonces, esto los hace que sean más proclives a enfermarse y que su recuperación sea más prolongada. Las enfermedades febriles, generalmente como causan estrés, tienden a aumentar la glucosa, mientras que las enfermedades asociadas a vómitos y diarreas, es decir, los cuadros gastrointestinales, tienden más bien a producir hipoglicemia, debido a que hay náuseas, el niño come menos, la absorción está comprometida, la motilidad intestinal también. Entonces, lo que tenemos que aprender nosotros como personal de salud es manejar la diabetes mellitus en nuestros niños cuando se enferman para evitar que se compliquen, que hagan cetoacidosis diabética, que se deshidraten, que hagan hipoglicemia o que hagan hiperglicemia descontrolada o sintomática. Estos son pensamientos comunes que tenemos el personal de salud, ¿no? Y que tienen hasta cierto punto lógica. Por ejemplo, si el niño o adolescente está vomitando y no come, ¿le debo suspender la insulina? Aparentemente parece ser lógico, ¿no? Si no está comiendo, ¿para qué le voy a aplicar insulina? Pero esto es erróneo porque ese paciente tiene déficit de insulina. Entonces necesitamos de todas maneras aplicar la insulina, quizás a una dosis más baja, que es lo que vamos a ver a continuación. Y otra cosa que a veces pasa por nuestra cabeza es, ¿el niño en la casa lo podrán manejar? ¿La familia sabrá cómo detectar cetoacidosis? Y si hace cetoacidosis, ¿sabrán qué hacer? El objetivo es manejar con éxito los días de enfermedad, evitar que progresen a cetoacidosis diabética, entender cómo aconsejar a la familia sobre cómo manejar estas enfermedades agudas en estos niños con diabetes. Ahora, ¿qué hacemos? En el caso hay hiperglicemia, que generalmente es cuando hay una infección respiratoria o cuando hay fiebre y la glucosa está elevada. Acá lo que nos dice el ISPAD es con ausencia o solo una pequeña cantidad de cetonas. Debido a que en otros países hay mayor acceso a poder tener las tiras de cetonas y no solamente medir glucosa, sino medir cetonas. En nuestro país, en algunos lugares también tenemos, como en el instituto, para poder medir cetonas, pero en la gran mayoría de lugares no. Así que vamos a tratar de obviar esa parte y tratar de adecuarnos. Entonces, si la glucosa está elevada y el paciente luce bien, no tiene ningún otro signo que nos haga sospechar cetoacidosis, es decir, no está taquipneico, no está somnoliento, no tiene olor a manzana, entonces debemos administrar del 5 a 10% adicional de la dosis diaria total de insulina. La dosis diaria total es sumar todas las insulinas, tanto la insulina basal como todas las insulinas que recibe rápidas o en bolo, sumarlas todas, más o menos sacamos entre el 5 al 10%, y ese número que nos salga es lo que hay que darle como adicional.
y eso hay que darle como insulina de acción corta o rápida vía subcutánea y repetir esa misma dosis cada 2 o 4 horas según sea necesario. Un favor, han rayado la pantalla, no sé si lo pueden borrar quien ha estado rayando la pantalla porque se ve la presentación rayada. Si la glucosa está elevada, pero el paciente ya está presentando signos de que reflejen cetoacidosis, es decir, la glucosa está alta, pero el paciente está taquipneico, tiene dolor abdominal, está somnoliento, entonces hay que aumentar la cantidad de insulina que se le va a poner. Administrar del 10 al 20% adicional de la dosis diaria total de insulina como insulina de acción corta y repetir esta misma dosis cada 2 a 4 horas según sea necesario. No aplicar intramuscular, porque la absorción intramuscular no va a ser tan rápida como la absorción subcutánea. La meta, en este caso, es evitar que este paciente con hiperglicemia llegue a hacer una cetoacidosis, ¿no? Y poder manejarlo en casa o en un centro hospitalario de menor nivel. La meta que buscamos es que el niño tenga una glucosa entre 90 a 180. Eso es cuando el niño está enfermo. Ahora, esto es en el caso de que haya hiperglicemia, pero ¿qué pasa si el niño tiene una gastroenteritis, está con diarrea, está vomitando y tiene una ingesta oral limitada, hay una malabsorción? ¿Qué podemos hacer y cómo prevenir la hipoglicemia? Y aquí viene la duda, ¿suspender o no la insulina? Acá la cosa es clara, nunca se debe suspender la insulina, porque si el paciente está sin ingerir alimentos varias horas, de por sí va a tender a la cetosis por no estar comiendo. Y entonces, de por sí, tiende a la cetosis, más ser un diabético al que no le aplicamos insulina, tenemos más riesgo que ese paciente haga cetoacidosis. Entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos la dosis de insulina si es que hay gastroenteritis. Si es que la glucosa está baja, pero el paciente tiene, pese a que la glucosa está baja, síntomas de cetoacidosis, está empezando a respirar rápido, tiene dolor abdominal, tiene olor afrutado, si hay hipoglicemia con cetonas altas, lo que tenemos que hacer es seguir administrando insulina, pero darle carbohidratos de absorción rápida, pueden ser bebidas azucaradas, ¿no? Para que la glucosa no se nos caiga, pero poder seguir administrándole insulina. ¿Qué hacemos en ese caso? Reducimos la dosis diaria total de insulina. La insulina basal la reducimos en un 20% y si se trata o si es NPH, y reducimos los bolos que le vamos a dar a la mitad en 5%, y si normalmente el bolo lo damos preprandial, es decir, antes de que las comidas principales, lo que hacemos en este caso es darlo después de las comidas, ¿no? Ahora, si el paciente conoce lo que es conteo de carbohidratos, que sería mucho más preciso, claro, el bolo que va a usar va a ser de acuerdo a los carbohidratos que consuma. Pero si no lo sabe y está con una escala móvil o fija, 50% de la dosis de la insulina rápida se la damos, pero después de las comidas. Otra cosa importante es aumentar el monitoreo de la glucosa en sangre, o sea, estar tomándole glucosa cada 2 a 3 horas, ya no solamente antes de las comidas principales. Otra cosa que nos puede ayudar en casa es comprobar el peso, que nos va a ayudar a saber si ese niño se está deshidratando. Para hidratar debemos usar líquidos que tengan sal y agua, no agua pura, porque ese niño está perdiendo electrolitos, sino líquidos conteniendo sal, como por ejemplo caldos, sopitas. Si el apetito disminuye o la glucosa está cayendo por debajo de 180, tenemos que darle líquidos azucarados para disminuir el riesgo de cetosis por inanición y poder seguir aplicando insulina en menor cantidad, pero de todas maneras seguir aplicando la insulina. Es un error quitarle la insulina del todo si es que el niño está así, porque de todas maneras, si no le damos insulina, va a ir a la cetoacidosis. Entonces, tenemos que seguir dando insulina en menor dosis, acompañado con líquidos azucarados para mantener la glicemia. Ahora, hay que tratar, si el niño tiene que tomar de parte de su pediatra medicamentos, hay que procurar que estos no tengan azúcar, jarabes sin azúcar o jarabes con edulcorante, que sí hay para los diabéticos,
y tratar de evitar el uso de corticoides porque estos nos van a atender a la hiperglicemia. Ahora, algunos pacientes que usen bomba de insulina, que bueno, en el país no son muchos, pero en aquellos niños que usen bomba de insulina, tenemos que saber que los pacientes que usan bomba solo reciben insulina de acción rápida y no tienen ningún depósito de insulina de acción prolongada. La bomba solo trabaja con insulina de acción rápida. Entonces, si estos niños que están con bomba de insulina empiezan a hacer hiperglicemia más de 250, tenemos que verificar si hay algún problema con la bomba, de repente se ha obstruido el catéter, aire en la línea de infusión, se ha desconectado, está irritado el sitio, y de preferencia hay que cambiar todo este equipo de infusión y mientras tanto administrarle una dosis de corrección de insulina, pero sin usar la bomba, sino por vía subcutánea, como en cualquier paciente. Ahora, ¿cuándo debemos derivar al paciente a urgencia? O cuándo explicarle al papá que ya hay que derivarlo, ¿no? En el caso de que sea un niño pequeño menor a 3 años o que sea un niño que tenga otra comorbilidad aparte de la diabetes, es mejor que sea manejado en un centro hospitalario. Si hay cambios en el estado neurológico, si hay intolerancia oral o vómitos persistentes más de 2 horas, porque hay una cosa, los vómitos nos están hablando de un signo de deficiencia insulínica mientras no se compruebe lo contrario. Entonces, ante vómitos persistentes, hay que pensar que ese niño le está faltando insulina. Y si esos son seguidos, es mejor referirlo a una emergencia. Si la fiebre es persistente, si el niño está taquipnéico con dolor abdominal severo, si tiene una enfermedad aguda grave, si la hipoglicemia, pese a que estamos dando líquidos azucarados, es persistente, menor a 70, hay que derivarlo. Si tiene cetonuria persistente, si hay aliento o olor afrutado que persiste o empeora, o si los padres simplemente no pueden manejar al niño o no tienen los medios para tomarle la glucosa cada 2 a 3 horas en casa. Es mejor que derivar a ese niño a un centro hospitalario donde lo puedan tratar. ¿Qué consejos debemos darle nosotros como personal de salud a los padres de un niño diabético cuando esté enfermo? Que en el tiempo de enfermedad ingiera líquidos que tengan sal, caldos, bebidas rehidratantes, que le den alimentos que sean fáciles de digerir si tiene pérdida de apetito. Si hay tabletas de glucosa, excelente. Si no, galletitas saladas, un poco de arroz, fideo, yogur, hay que tratar de adaptarnos. Que hay que tratar la fiebre con antipiréticos como en cualquier otro niño y prevenir los vómitos. ¿De qué manera? Tratando de dar la comida fraccionada y en poquita cantidad. Y tratar las infecciones igual que cualquier otro niño no diabético. O sea, no tenemos que darle antibióticos si se sospecha, el pediatra sospecha que es una infección viral, ¿no? Las infecciones se deben tratar igual que con un niño no diabético. Monitorear de forma frecuente la glucosa para poder saber cuándo dar insulina. Usar de preferencia la glucosa capilar, o sea, la que es tomada con el glucómetro, y estos aparatitos de monitoreo continuo de glucosa nos sirven en los niños que lo tienen porque ayudan a ver tendencias. Tienen unas flechas que nos dicen si la glucosa se va a mantener estable, si va a subir, si va a bajar rápidamente y permite anticiparnos, ¿no? Esa es la ventaja de un CGM. Otra cosa, los padres deben contar con el asesoramiento de un equipo experto durante este periodo y deben ajustar las dosis de insulina según sea necesario hasta que el niño se recupere. Otro tema importante, otra situación que se nos presenta es cuando el niño con diabetes va a requerir cirugía. ¿Qué pasa entonces? Es importante y va a depender mucho el manejo de la magnitud de la cirugía, si es cirugía mayor o menor, del tiempo que demore, de si es urgente o es selectiva, si el tipo de anestesia que recibe el paciente, ya sea general o regional, porque, por ejemplo, la anestesia general produce vasodilatación y esto puede llevar a la hipotensión. Y también por los efectos de la anestesia se pueden enmascarar los síntomas de la hipoglicemia. De por sí, la cirugía y la anestesia general es un estrés para el paciente. Hay aumento de catecolaminas, de hormonas contrarreguladoras y produce una tendencia a hacer hiperglicemia y cetoacidosis si no se sabe controlar. Hay alteraciones circulatorias que están asociadas a la anestesia y la cirugía que interfieren con la absorción adecuada de la insulina subcutánea. Por eso que es importante cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía, sobre todo mayor, no usar insulina subcutánea, sino insulina en infusión endovenosa. Y otro problema es el tiempo que el niño va a estar en NPO
que no sabemos cuánto va a ser. Las metas glicémicas y metabólicas para la cirugía, lo que nos dicen las guías, es que se busca mantener una glucosa entre 90 a 180 mientras dure la cirugía. Y si el paciente pasa una UCI postoperatoria, entre 140 a 180. Tenemos que evitar que haga hipoglicemia y prevenir que desarrolle cetoacidosis. Se ha encontrado que cuando la glucosa es mayor a 200, esto se asocia a que haya entorpecimiento en la cicatrización de las heridas y también hay una alteración en la función de los leucocitos que lleva a que haya mayor riesgo de infección bacteriana, ¿no? Entonces, por eso que estas metas han sido estudiadas para tener al paciente de preferencia entre estos valores, ¿no? 90 a 180. Ahora, siempre que un paciente va a ser sometido a una cirugía de forma electiva, debe tener una evaluación previa endocrinológica, ya sea si va a ser sometido a cirugía o anestesia. ¿Y qué cosa debemos evaluar días previos? El control de glucosa, electrolitos, el estado ácido-base, es decir, el AGA, si es posible cetonas, y dejar bien claro las indicaciones para el día de la cirugía o la anestesia. Si el control glicémico del paciente es malo y necesita una cirugía, tratar de postergarla si es selectiva, pero si no se puede retrasar la cirugía, hospitalizar al paciente días previos para poder estabilizar las glicemias. Ahora, cuando hay anestesia general, siempre tiene que tener hospitalización por lo menos un día antes. Es importante programar al paciente diabético en primer turno, porque no puede estar tanto tiempo en NPO, ¿no? Por la cetosis. Asegurar una vía endovenosa adecuada, porque hay peligro de hipoglicemia, y ajustar la insulina si va a ser una cirugía mayor o menor y el control de la glucosa. Se aplicará la insulina basal, la que le corresponde en la mañana, dependiendo del tipo de cirugía. Ahora lo vamos a comentar. Controlar la glucosa cada hora antes de la cirugía para poder detectar y prevenir hipo o hiperglicemias. Si la glucosa es más de 250, se recomienda medir cetonas. Y la de infusión en aquellos niños que tienen bomba de infusión, para cirugía mayor no debe usarse, ¿no? El paciente debe desconectarla y pasar a la insulina en infusión, pero en cirugía menor que es selectiva, como es un tiempo corto, sí la podría mantener. ¿Cuáles son los cuidados en el intraoperatorio? Debemos controlar la glucosa cada hora durante la cirugía y en la fase de recuperación postoperatorio inmediata. La infusión endovenosa con dextrosa al 5% al medio, es decir, mitad dextrosa, mitad cloruro de sodio, siempre debe estar durante cualquier cirugía mayor. Es decir, el paciente debe entrar con un endovenoso donde haya dextrosa y cloruro y con otro endovenoso donde haya la insulina cristalina, ¿no? Esto en el caso de cirugías mayores. En la cirugía menor puede entrar solamente con un endovenoso sin dextrosa, es decir, con puro cloruro de sodio, y de repente sin infusión, si va a ser algo muy corto, y simplemente con su insulina subcutánea. En el postoperatorio, una vez que se reinicie la vía oral, se va a reanudar el régimen normal de insulina que recibe. Administrar la insulina de acción corta o rápida, según la relación insulina-carbohidratos y su factor de corrección habitual. Tener en cuenta que luego de la cirugía, la insulina puede requerir mayor cantidad de insulina, debido a que hay estrés, hay dolor, el paciente está inactivo, entonces hay que continuar midiendo la glucosa con más frecuencia, 24 a 48 horas después de la cirugía. ¿Qué pasa en la cirugía mayor o la que electiva o la que tiene anestesia general? Cirugía mayor se llama la que dura más de 2 horas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estabilizar las glucosas del paciente antes de que entre a sala. En el preoperatorio poder chequear proteinuria, creatinina, evaluación por el cardiólogo. El día anterior a la cirugía, cuando es selectiva, el paciente debe comer y recibir su insulina de forma normal. Pero si usa NPH mañana y noche, la de la noche debe bajarse a 2/3 partes de la dosis que le corresponde. El día de la cirugía, en la mañana no hay que ponerle la insulina basal ni la insulina de acción corta, porque ese paciente entra en primer turno. Entonces, omitir la insulina de la mañana y 2 horas antes de la cirugía, empezarle una infusión de insulina cristalina a dosis de 0,01
a 0,005 unidades kilo-hora. Eso por una vía, y por la otra vía administrar un endovenoso con dextrosa al 5% y electrolitos. Si el paciente tiene bomba, se suspende y la glucosa se tiene que estar controlando cada hora porque tenemos que ir titulando, ¿no? Titulando tanto la dextrosa como la insulina. En el postoperatorio, ¿qué hacemos con este paciente? Mientras el paciente no tolere la vía oral, se debe mantener la infusión tanto de insulina como de dextrosa. Una vez que pueda empezar a comer, si esa comida ha sido bien tolerada, 30 minutos antes de la siguiente comida ya se aplica su insulina subcutánea, de la misma manera como cuando a una cetoacidosis ya la pasamos a régimen subcutáneo, y se suspenden las infusiones. Y controlar la glucosa cada 2 a 3 horas. Es decir, para que el paciente deje la infusión, tiene que estar comiendo bien, aceptando bien la comida para volver a insulina subcutánea. Ahora, ¿qué pasa en las cirugías que son cirugías menores, cirugías cortas, que es decir, que duran menos de 2 horas, o cuando solo se aplica anestesia local o ambulatoria o regional? Estas cirugías implican menor estrés. Por ejemplo, acá están las biopsias, la corrección de hernias, o cuando los pacientes pediátricos los tienen que sedar para hacer una resonancia o una tomografía. Entonces, en estos casos no hay mucha repercusión sobre el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, en la mañana del procedimiento se debe administrar la dosis normal del análogo de insulina que recibe el paciente. Pero si recibe NPH, sí hay que reducir entre un 30 y un 50% la dosis de la mañana, dependiendo qué tan largo es el procedimiento, ¿no? Una resonancia es corta, pero de repente una herniografía puede ser un tiempo más prolongado. Omitir la insulina de acción rápida, o sea, este paciente solo entra con insulina basal, no con insulina de acción rápida, y medir las glucosas en forma horaria. Si fuera necesario, porque hay hiperglicemia, podemos administrar insulina cristalina de forma subcutánea cada 4 horas. ¿Qué pasa en las cirugías de emergencia? Cuando tenemos un paciente que entra a una cirugía de emergencia y no podemos saber a qué hora va a ser o si ha recibido insulina previa en su casa, tenemos que evaluar glucosa, estado ácido-base, electrolitos e hidratación. Si hay cetoacidosis debido al estrés, por ejemplo, en un politraumatizado, tenemos que dar tratamiento al menos para corregir el estado del volumen circulante y corregir la acidosis, retrasar la cirugía si es que es posible, mientras corregimos el AGA y los electrolitos, para que al menos el paciente entre estable. Si no tiene cetoacidosis, se maneja los líquidos y la insulina como para una cirugía electiva mayor, ¿no? Tomar en cuenta si se administró o no insulina antes de la cirugía. Y el manejo operatorio se realiza de forma semejante a una cirugía programada. Ahora, ¿qué pasa en aquellos niños que usan terapia oral? Porque son diabéticos tipo 2, pero requieren cirugía. El medicamento que aprobado para terapia oral en niños es la metformina. Entonces, en estos pacientes tipo 2 con metformina, suspender la metformina 24 horas antes de una cirugía mayor, y en el caso de las cirugías menores, suspenderla solamente el día que va a realizarse la cirugía menor. Si es una cirugía mayor, monitorizar al paciente con glucosa horaria, mantener una infusión de dextrosa e insulina para lograr como meta glicemias de 90 a 180. ¿Cuándo se debe reiniciar la metformina? 48 horas después de la cirugía, siempre y cuando la función renal esté normal. Bien, otra situación especial que se nos presenta bastante a nosotros los pediatras es cómo manejar la diabetes mellitus durante los viajes, ¿no? La idea de los niños diabéticos es que traten de llevar su vida lo más normal a sus pares, ¿no? Y que no se priven de estas cosas como viajes, paseos, excursiones, pero tienen que tener ciertas recomendaciones para que esto pues no se convierta en un dolor de cabeza para los papás. Lo importante es la planificación. Planificar cómo va a ser el viaje, es decir, considerar qué medicinas e insumos médicos va a necesitar, el acceso a atención médica donde vaya, si su seguro de emergencia tiene cobertura, porque ¿qué va a pasar si ese niño se pone mal en otro lado, ya sea en otro departamento, en otra provincia, en otro país? Tienen que saber dónde lo van a llevar. Otra cosa que lo puede afectar son los cambios en la zona horaria, en su patrón diurno, sobre la dosis y el tiempo en que usa la insulina.
Otra cosa importante es qué va a comer. Las comidas van a ser diferentes y la actividad física va a ser diferente. ¿Qué cosas no deben olvidar de empacar? Y nosotros tenemos que decirle a los padres, una carta donde indique, o un papel o un certificado o una constancia donde el médico tratante indique cuál es el diagnóstico de ese paciente y que necesita llevar insulina e insumos en la maleta de mano. Receta de los medicamentos e insumos que usa. Tiene que llevar una especie de kit de insulina donde tenga la insulina necesaria y los insumos, glucómetro extra, baterías, tiras reactivas, las agujas, las lancetas, el algodón, el alcohol, todo lo debe llevar en un kit especial que debe ir en su maleta de mano para que lo tenga y lo pueda estar usando durante el viaje, que puede ser prolongado. Debe llevar carbohidratos de absorción rápida o alimentos extras por si hace hipoglicemia o por si en el viaje, durante el transporte, no tiene a la mano alimento que pueda recibir. Y tienen que llevar los padres información de contacto de emergencia del equipo de salud que lo trata, números telefónicos o correos electrónicos, por ejemplo, en el caso del servicio endocrino, del programa PAINDI, del Instituto de Salud del Niño, tenemos un correo donde los pacientes escriben, tenemos en redes sociales el Facebook, los pacientes tienen el teléfono de nuestra enfermera, de nuestra nutricionista, de los médicos, y siempre suelen consultarnos para cualquiera de estos problemas. Siempre el paciente debe llevar a la mano el material que sea necesario, llevar alimentos extras, realizar controles de glucosa frecuentes. Si viaja a un país donde el cambio de horario es superior a 2 horas, va a tener que ir modificando paulatinamente las horas de comida y la administración de insulina. No hay una regla general en los viajes de cómo ajustar la insulina, porque va a depender de qué insulina usa, de los cambios de la zona horaria y de la hora del día en que viaja. Ahora, en los viajes, ¿qué debemos decir a los pacientes? ¿Cómo se cuida la insulina? La insulina debe estar en un lugar frío. Cuando la insulina no se ha abierto todavía, la temperatura ideal para conservarla es entre 2 a 8 grados centígrados, ya sea en cartuchos o lapiceros nuevos. Pero una vez que la insulina se abre, la insulina del lapicero sí puede estar a temperatura ambiente y dura 30 días, pero la insulina en vial sí tiene que estar refrigerada de todas maneras. Tener cuidado con exponer al sol la insulina o al radiador del auto o a un aparato de aire acondicionado y guardarla a temperatura ambiente. También tenemos que explicarle que tienen que transportar la insulina en accesorios adecuados. Generalmente nuestros pacientes del programa tienen un cooler o tienen una cajita de Tecnopor con bolsas de hielo donde transportan su insulina, ¿no? Hay otras cosas más modernas, más tecnológicas también que funcionan a pilas, pequeños coolers para los pacientes que viajan y puedan llevar ahí la insulina. Otra cosa importante es ver el aspecto y el color. Si la insulina ha dejado de ser transparente, si ha cambiado de color, o tiene grumos, esa insulina no sirve, excepto la insulina NPH, que es la lechosa, ¿no? Que tiene un color blanquecino, pero el resto de insulinas son cristalinas. Y el paciente debe comprobar con anterioridad la fecha de caducidad. Una cosa importante de que los pacientes siempre se preocupan, los padres, de que cuando pasen por los controles en el aeropuerto, los rayos X no alteran la composición de la insulina. No pasa nada con eso, pero sí puede alterar el funcionamiento de algunos modelos de bombas de insulina. De la misma manera también cuando el avión despega o aterriza por los cambios de presión ambiental, las bombas de insulina también pueden alterarse, ¿no? Pueden descalibrarse. Entonces, los pacientes que usan bombas se aconseja desconectarla durante el despegue o el aterrizaje. Las temperaturas extremas y la humedad pueden afectar a los glucómetros y a las tiras reactivas, por lo que se recomienda también tenerlos a temperaturas entre 15 a 35 grados, o sea, ni muy frío ni mucho calor. Por último, para terminar, ¿cómo deben manejar la diabetes mellitus durante excursiones y paseos? Ahora que los niños vuelven al colegio y poco a poco esperamos que vaya volviendo la normalidad, es frecuente que se organicen paseos y excursiones en el colegio. Y hay que tener en cuenta ciertas cosas. La exposición prolongada al sol aumenta la absorción de insulina y hay riesgo de hipoglicemia. Otra cosa importante en
Los paseos es que hay cambios en el horario y la alimentación o en la actividad física, y es importante explicar que no deben saltarse las comidas, ¿no? O sea, los diabéticos tienen que ser muy ordenados porque usan insulinoterapia intensiva, ¿no? Es decir, tienen que comer a las horas su snack, la hora de su almuerzo, su snack de media tarde. Hay que prevenir retrasos en el horario y llevar siempre insulina y suplementos de carbohidratos por si acaso donde vayan no les den el alimento adecuado. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos darle a los padres para manejar esta diabetes durante excursiones y paseos? Otra vez planificar, que es lo mejor. Planificar con anticipación y consultar dudas al médico tratante. Darle a los profesores los contactos telefónicos y ubicar un centro de salud cercano al lugar de la excursión por si el niño tiene algún problema. Saber de antemano la alimentación que se va a ingerir durante la excursión o enviar lo que el niño come. Conocer previamente cuál es el programa, qué va a pasar, van a hacer ejercicios extenuantes, van a hacer caminatas, qué cosa para poder anticiparse. Informar al colegio sobre las pautas de insulina que use ese niño, los horarios en que debe administrarse y enviar un kit de insulina con todo lo necesario. Y otra cosa, enviarle al niño siempre carbohidratos, tanto de absorción lenta, por ejemplo, plátanos, sándwiches, como de absorción rápida, pastillas de glucosa, caramelos, de repente un juguito, por si acaso para prevenir la hipoglicemia. Para terminar, algo importante en general es sugerir a los padres y en realidad a todo paciente diabético que deben llevar una identificación, ya sea en cadenita, ya sea en pulserita, donde figure cuál es su diagnóstico y un teléfono de contacto siempre por si acaso haya alguna emergencia.